Buenos días, compañeros. Hoy hablaremos del cáncer, su fisiopatología, los tipos más frecuentes de cáncer y la estadística de este conjunto de enfermedades en nuestro país. Pero, para poder entender esto, primero definamos bien qué es el cáncer. Una definición exacta de lo que es el cáncer es que es una proliferación descontrolada de una célula anormal. El cáncer es el nombre que se le da a un conjunto de enfermedades relacionadas que comienza en las células que constituyen el organismo. Normalmente, el cuerpo forma células nuevas a medida que se necesitan para reemplazar a las células envejecidas que mueren. En el cáncer, este proceso no resulta ser el esperado. Normalmente, las células se reproducen por bipartición, es decir, una célula se divide en dos. Este proceso se llama mitosis y sucede justo antes de que la célula se divida para formar otra célula y sucede para que se cree una nueva célula con el mismo ADN y citoplasma. Todas las células de nuestro organismo están especializadas, es decir, tienen una función específica, que cuando es cumplida, las células están programadas para morir. En el cáncer, las células anormales se dividen y se dividen y se dividen. Esto quiere decir que tienen un crecimiento descontrolado e indiferenciado de las células, por lo que son células inmaduras, no especializadas y que pierden su programación natural de morir en determinado tiempo. Como las células no mueren y no tienen función, se van acumulando en algunas partes del cuerpo hasta formar masas que conforman los tumores. Ahora veamos los tipos de cáncer más comunes y más frecuentes. Empecemos con el carcinoma. Los carcinomas son los tipos más comunes de cáncer. Se forman en las células epiteliales, que son las que recubren las superficies internas y externas del cuerpo. Suelen originarse en aquellos órganos como los pulmones, la piel, el colon, el cuello uterino, el estómago, las mamas y la próstata. Mieloma múltiple. El mieloma múltiple es cáncer que empieza en las células plasmáticas, que son otro tipo de células inmunitarias. Las células plasmáticas anormales, llamadas células de mieloma, se acumulan en la médula ósea y forman tumores en los huesos de todo el cuerpo. El mieloma múltiple se llama también mieloma de células plasmáticas o enfermedad de Kallner. Sarcoma. El sarcoma es el tipo de cáncer que comienza en el hueso y en los tejidos blandos, como por ejemplo el cartílago, la grasa, los músculos, los vasos sanguíneos, el tejido fibroso o cualquier otro tejido conjuntivo o de sostén.
Los diferentes tipos de sarcoma dependen del lugar donde se forma el cáncer. Por ejemplo, el osteosarcoma se forma en el hueso o el liposarcoma se forma en la grasa. El tratamiento y el pronóstico dependen del tipo y el grado del cáncer. Este tipo de cáncer se presenta tanto en adultos como en niños. Leucemia es el tipo de cáncer que comienza en los tejidos que forman la sangre en la médula ósea. Estos cánceres no forman tumores sólidos. En vez de eso, un gran número de glóbulos blancos anormales, que son células leucémicas y blastocitos leucémicos, se acumulan en la sangre y en la médula ósea y desplazan a los glóbulos normales de la sangre. La concentración baja de células normales de la sangre puede hacer que el cuerpo lleve con dificultad oxígeno a los tejidos, que no controle las hemorragias o que no combata las infecciones. Antes de ver el próximo tipo de cáncer, recordemos lo que es la hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso mediante el cual se forman las células sanguíneas. Existe una célula madre o célula pluritotipotencial, que es una célula no especializada que puede dar lugar a cualquier tipo de célula. Tenemos a la célula linfoide y a la célula mieloide. La célula linfoide va a dar lugar a lo que es el prelinfocito, que son linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK o citotóxicos.
Finalmente, vamos a hablar sobre datos curiosos del cáncer en nuestro país, México. ¿Sabías que el cáncer es la tercera causa de muerte a nivel nacional en nuestro país? Si hablamos de manera específica, el cáncer de mama y el cáncer de próstata son los más comunes entre los mexicanos. Existen 190,000 casos nuevos al año del cáncer. Esto quiere decir que hay 520 casos de cáncer por día. Como ya mencionamos, el cáncer de mama es la causa de muerte más frecuente en el país. Se estima que ocurren 15 muertes por este tipo de cáncer al día. En segundo lugar, tenemos al cáncer de cuello uterino y hay aproximadamente 10 muertes al día por esta enfermedad.